Bueno, yo estudié en la Universidad de Historia Americana y Afroamericana también. Llegué aquí primera vez en 72 como estudiante de intercambio universitario. Volví a trabajar aquí en 75, 76 y el primer tema que me tocó trabajar en los archivos nacionales fue básicamente la población afro-costarricense colonial. Y de ahí en adelante siguieron varios trabajos sobre el tema. Yo me casé aquí y nuestros hijos nacieron aquí y mi esposa es Josefina, pero su papá es limonense. Entonces hemos vivido la misma experiencia que he estudiado. Bueno, yo me llamo Lowell Goodmanson, estamos en la óptica popular y la idea es que lo afrodescendiente depende de la perspectiva. Acabo de leer que en el censo de 2011, a comparar con el censo de 2000, el porcentaje de la población que se autoidentifica como de ascendencia africana aumentó de 1.8 a 7.8%. Y entonces es evidente que si uno se acerca a la gente y le pregunta a la gente de alguna manera no tan oficial, hay un reconocimiento subterráneo, ¿no? De que la mezcla incluye lo africano y no solo lo indígena español, que es lo que en Centroamérica se quiere reconocer y no la mezcla con lo africano. Bueno, yo vengo de un pueblo inmigrante de Dakota del Norte, ¿no? Y entonces el pueblo mío es de origen islandés. Llegaron a Estados Unidos por la frontera de Canadá entre 1870 y 1890, ¿no? Todos buscando tierra baldía como todos los demás colonos, ¿no? Entonces yo fui de la primera generación en acceder a la universidad. Todos fueron y siguen siendo agricultores, básicamente, trigo, papa, etc. Pero este pueblo fue homogéneo. Yo no conocía en ese pueblo, en los alrededores, ninguna persona que no fuera de origen islandés. En mi casa, mi abuela hablaba casi solo islandés. Ella había emigrado en los 80 como niña. Mi papá hablaba inglés bien, pero islandés mejor. La generación mía es la culpable o la víctima, como quiera interpretarse, de perder contacto con tal de aspirar a algo diferente de la agricultura, pero hay que verlo también en forma demográfica. En tu experiencia con tu islandés inglés, ¿son las palabras que se relacionan con qué las últimas que se pierden? ¿Cuáles son las últimas costumbres que se pierden? ¿Qué es lo que se queda como más encapsulado a pesar del deseo de integrarse con los símbolos de la afuera? Bueno, son dos aspectos de la vida cotidiana, evidentemente, ¿no? Uno, la comida. Todas las comidas más típicas, digamos, que vienen siendo una forma de vida sagrada en la vida secular, ¿no? Es que una Navidad no es Navidad sin ese tipo de comida, ¿no? Pero más profundo todavía son las palabras de afecto o de parentesco. Las palabras para abuelo, abuela, mamá, papá tienden a seguir usando las palabras en islandés porque conlleva mayor cariño, afecto, cercanía, respeto, digamos. Y soy muy mal islandés porque las únicas palabras que recuerdo son las más malas, ¿no? Porque dejé de vivir ahí hace casi 50 años, 45 años. Pero ahí sí el parentesco, sobre todo, es lo que se expresa en islandés preferentemente y no en inglés. ¿Qué otras cosas se quedan del lenguaje? Bueno, le voy a dar un ejemplo extraño que recuerdo muy claramente. Mi mamá, ella hablaba islandés, pero prefería el inglés. Y entonces, la primera vez que llegó conmigo mi esposa, ella no hablaba nada de inglés, absolutamente nada, ¿no? Entonces vivimos unos meses con
con ellos, con mi familia, y yo en ese momento tenía un hermano, el menor, que yo le llevo 20 años. Y entonces mi esposa como que medio aprendió el inglés con mi hermano de 2, 3 años, ¿no? Pero ella siempre me preguntaba, bueno, ¿qué está diciendo mi mamá al travieso? ¿No? Porque sí fue muy travieso. Y ella le decía, Laukimen, o sea, el dios de la travesura, en islandés. Entonces, siempre habían expresiones, el uso de palabras de islandés colocado en inglés y viceversa, ¿no? Los islandeses nos dan un ejemplo de ahí, ¿no? De cómo este asunto de idioma es tan extraño, olvidar y recordar. Porque ellos vienen y nos escuchan hablando y dicen, ¿qué es eso? Casi ni lo entienden, porque eso es un islandés aislado hace 120 años, ¿no? Pero después dicen, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y los colonos usaron la palabra, que en español sería don, pero don de los grandes, ¿no? Como diputado, don. Y lo convirtieron en un término de entre tú y tú, ¿no? Entonces, cuando ellos vienen y escuchan que alguien dice goda, y es así al sobrino, al tío, que no respeta las jerarquías, ¿no? Se quedan completamente sorprendidos, ¿no? Y es que hay montones de cosas así que uno ve como son islandeses, pero aislados, que ya han creado su propia cultura e idioma, o lo poco que les queda, que realmente no es comprensible para los islandeses, ¿no? Yo, siendo religioso, tendría que decir que todo esto fue predestinado, porque resulta, nunca lo había pensado hasta por lo menos casi finales de los 70, cuando ya había vivido en Costa Rica casi 5 años, que casualmente el día de la celebración de la llegada de los islandeses a la tierra prometida, digamos, en América, se celebra en el pueblo mío todos los años, ya 125 años, el 2 de agosto. Y siendo la misma fecha de la Virgen de los Ángeles, a uno le pone a pensar, si no fue predestinado que terminara yo aquí por la coincidencia de las fechas, ¿no?